Historias de Frondo. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. Pues nada, Raúl, Juanes, muchísimas gracias por estar hoy conmigo este ratito. De verdad que te lo agradezco mucho, tenía muchas ganas de hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Contigo siempre y hasta el fin del mundo, así que encantado de estar este ratito contigo, y los que hagan falta, lo sabes. Y los que hagan falta. Esta entrevista es especial, la estamos grabando el 28 de mayo y luego probablemente cuando la publiquemos diré exactamente por qué, pero ya se verá. Y me gustaría empezar con una pregunta así un poquito más personal, y es que cuando tú y yo dejamos de trabajar, yo te sigo en Instagram y de repente empecé a ver como una afición que yo no te había visto nunca, que tiene que ver con el mar y con los barcos y con navegar. Sí. Cuéntame un poco de dónde salió esa afición. Bueno, yo creo que la afición no es tanto la navegación, la afición es el mar. Quiero decir, yo ni me considero una persona amante de los deportes acuáticos, no soy un nadador empedernido, ni mucho menos. Y tampoco había navegado por mi propia cuenta. Es decir, el horizonte no era quiero tener un barquito, que cuidado que esto suena ostentoso, creo que hay bañeras de casas más grandes que lo que yo tengo, es como una taza flotante que uso para salir de vez en cuando. Pero el tema era la cercanía con el mar. Cuando dejamos de trabajar juntos, era justo en plena pandemia. Yo cambié de compañía en abril de 2020. Ahí lo que pasó es que estaba en plena clase de mudarme. Y me estaba mudando de domicilio y me estaba mudando más cerca del mar. Era algo que estaba buscando. Yo no quería coger el coche, aunque sea poco, ¿no? Y la gente que sea de fuera de zonas de mar dicen, estabas a 30 minutos del mar. Eso es un lujo, ¿no? Ya, pero yo quiero poder ir andando al mar. Aunque no lo tenga a primera línea, quiero tenerlo cerca, quiero que sean 5 minutos tal. Y todo viene, a mí el gusto del mar no lo tengo de ese mar de playa de verano, es todo lo contrario. Es decir, a mí lo que me gusta son los microespacios, micropuertos pequeñitos en días de lluvias, oscuros, grises, con nubes y mar, y oler a mar. Quiero decir, yo tengo una cuestión que es el oler a mar y escuchar las gaviotas, y eso me da paz, o sea, es paz pura. Entonces, lo que buscaba era acercarme a eso. Yo creo que me da una relajación tremenda. Y el tener esa afición al tema de la náutica vino por estar más cerca del mar, básicamente. Es decir, yo, por ejemplo, tengo, lo te decía, un barquito muy chiquitín, y que lo uso para dar 4 vueltas. Quiero decir, perdona, por ejemplo, como un tonto con una bicicleta. Quiero decir, yo salgo a dar la vuelta a la manzana, pues salgo con esto, pero de repente sales y dices, como el anuncio que el famoso, ¿no? Un Kit Kat me he tomado, ¿no? Es decir, me da paz. Y es verdad que viviendo en Valencia, pues el mar es el que es decir, es el mar playero, turístico y ya está. Pero en mi mente, digamos que hago un viaje a otro sitio, ¿no? A la zona, pues eso, más los puertos del norte, ¿no? Y donde tengo ahí un amor especial. Y esa es la excusa, claro. Una vez te pones y como buen ingeniero ambicioso, dices, pues me saco un título, me saco otro, me saco el siguiente, evoluciono, me informo y hasta el límite, pero como hobby, porque al final estudiar o sacarte un título, en mi mente estaba pensando historias que podría hacer yo si viviera en otra época, subido a un barco, ¿no? Es como soñar, ¿no? En esos momentos que me dan paz. El olor a salitre, el ruido del mar, el rumor ese cuando se recoge el mar sobre piedras rocosas, que es ese sonido cuando el mar se recoge sobre piedras y el sonido de las gaviotas, me saca una sonrisa tremenda. Yo entiendo que con ese Kit Kat dejas de pensar en cosas de trabajo que te presionan más, ¿o tienes otra forma de pensar respecto a esas problemáticas? Dejo de pensar, consigo dejar de pensar. Yo honestamente, el trabajo desde mi punto de vista no lo considero vocacional. O sea, ha llegado un punto en el que es una cuestión de una profesión que igual en otras etapas de mi vida era más
divertido, más colaborativo. Yo ahora mismo las funciones que hago de un tiempo a esta parte son más de dirección y de gestión, ¿no? Yo digo que lo mismo, salvando las distancias, podría estar gestionando una empresa que se dedica a gestión de software y consultoría que a una empresa que pone máquinas de lavado de vehículos. Que decir, al final estás muy en la gestión y más alejado de ciertas cosas. Entonces, en otra época lo disfrutaba más el oficio, ¿no? El oficio tecnológico, porque pues eras como un mago, ¿no? Construías cosas, construías en equipo y lo pasabas mal, pero bien a la vez. Ahora, pues gestionas problemas y gestionas Excel y gestionas números. Y por eso digo, no lo considero vocacional, lo hago y creo que honestamente pues mal no lo hago. Y sientes el éxito y el logro y lo que construyen los demás como una parte tuyo, ¿no? Quiero decir, eso lo sigo teniendo, pero no es tanto algo que me esté apasionando, ¿no? Entonces, sí que intento cortar, que decir, yo no estoy evadiendo problemas porque al final gestionar problemas es parte del trabajo y me parece correcto y demás y no pasa nada, pero sí que intento buscar un espacio que me dé otro tipo de ilusión y alegría, ¿no? Porque un gestor gestiona problemas y esto que no se interprete mal, pero cuando gestionas a muchas personas, las personas no te buscan habitualmente cuando quieren hablar contigo porque quieran hablar de oye, ¿sabes lo que hizo este fin de semana? Te están buscando para transmitirte un problema, buscando una solución y buscando una ayuda y te tienes que volcar en resolverla, ¿no? Entonces, es muy exigente, te sientes bien, pero no te sientes emotivamente vinculado con el trabajo que estás construyendo, ¿no? Porque es casi a veces de diván, ¿no? De psicología y de control financiero. Entonces busco ese espacio para dejar de pensar en eso y trasladarme a otro entorno, ¿no? Un entorno pues más idílico, de fantasía, en el que las cosas son distintas y no sé, creo que 5 minutos de reset en ese sentido me dan para aguantar un mes hacia adelante. Entonces, no es evadir problemas sobre la otra manera, es espérate, que la vida es otra cosa, la vida es la vida y el trabajo es trabajo. Y lo haré con el mayor esfuerzo hasta el fin del mundo, pero no te olvides de la vida. Entonces busco esos espacios que me recargan la energía, ¿no? La barra de energía como en los videojuegos, ¿no? Que vas a ir recuperando, cuando estás a tope puedes lanzar el combo, ¿no? Pues algo así. Bueno, yo te he preguntado si te llevabas el trabajo al barco, pero me surge también la duda de, al final, un paréntesis antes, ¿es un barco a motor o a vela? Es a motor. El mío es a motor. Pero con esto al final has ido haciendo amigos que tienen a vela y eso sí que es otra experiencia, porque es una experiencia de trabajo en equipo. Quiero decir, es una experiencia de un patrón que indica hay que hacer una maniobra. La maniobra es alguien está girando el timón, mientras alguien tiene que coger la escota, que es el cabo que tira de una vela, mientras otro tiene que estar con el winche que está recogiendo el cabo. Quiero decir, es súper emocionante, ¿no? Es otro tipo. Yo lo mío es de relax, le das al botoncito del motor, vas ahí y cierras los ojos y ya está. A vela es mucho más deportivo y equipo y también me meto en eso con ciertas personas que lo tienen por un puntito más de adrenalina, sinceramente. O sea, digamos que me voy a todo, pero en esa adrenalina, pues ahí sí que he sacado vivencias. De hecho, hay una empresa que se dedica a hacer cuestiones de team building específicos con temas náuticos, haciendo que cada uno juegue sus roles, cómo dar directrices y mensajes muy claros y sencillos para hacer maniobras. Entonces hacen temas de regatas en el mar, etcétera, jugando a dinámica. De hecho, usan la dinámica de DISC a veces para identificar los patrones de la gente, para montar equipos diversos y juegan mucho a eso. Esa parte me gusta, pero no es la mía. La mía es el barquito, el silencio, la neverita y nada más. Pues es que está muy relacionado con lo que te iba a preguntar, porque era ¿qué del barco o de la navegación de alguna manera había influenciado en el trabajo? La dirección opuesta. Pues mira, sí que hay una cuestión que me ha gustado mucho en el mundo de la náutica y lo hago, aunque no lo necesito, pero lo hago porque, pues lo digo, te gusta fantasear, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con el tema de la planificación. O sea,
tú subes a un coche y ya está. Y si te llueve en algún lugar, pues estás a cubierto y ya está. Si pinchas, estás en tierra, pues con suerte te quedas en la carretera, te apartas un poquito, llevas el seguro y ya está. Pero en el mar eso no es así. Quiero decir, en el mar hay una serie de cuestiones que tienes que hacer tú mismo, más allá de lo que por normativa se te regula. Tú tienes que tener claro que vas a salir y tienes tu extintor funcionando y preparado, tienes las bengalas listas y funcionando. Tienes que pensar, aunque hay mucha tecnología a día de hoy, que podrías vivir sin tecnología. Me explico. Tú tienes un teléfono móvil, pero te vas a alejar de la costa y vas a perder cobertura. Tienes una radio, tienes una geolocalización, pero ¿y si se te acaba la batería de la radio? ¿Y si se te acaba la batería del móvil y ya no te geolocalizas con nadie? ¿Y si pierdes la potencia del barco? ¿Y si de repente estás a X millas de la costa y no tienes qué hacer? Y si en ese momento además es un día que en el levante se va a levantar la marejada de fondo que te viene y empiezas a estar incómodo, empiezas a tener náuseas, empiezas a dejar de pensar, te viene una pequeña tromba de agua, lo que fuera, y dices, ¿qué hago? ¿No? Entonces, tienes que hacer una serie de comprobaciones previas y una serie de ponerte en el escenario de qué harías en el caso de que de hecho, pues me hice una serie de checklists de cosas que tengo que ir haciendo cada vez para que no se me olvide, y esas herramientas que me hice, herramientas es llamarlos mucho, pero esos patrones de cosas que tengo que hacer, me las uso para mi planificación mensual en el trabajo. Es decir, me llevo a la misma de qué cosas tengo que hacer este mes para que el mes funcione bien y qué pasará si estas 4 o 5 cosas que me pueden explotar este mes ocurre. Es decir, ponerte en el peor de los casos y comprobar cosas que de normal van a ir bien por si acaso no van bien. Y ese ponerte en lo peor te ayuda a planificar ciertas cosas en las que de normal no pensarías. Y eso me lo he llevado, ¿eh? Y luego la parte de lo de trabajo en equipo. Pero eso es verdad que es el mundo más de velero. Pero es una cuestión en la que hoy eres alguien, hoy eres un director de X y al día siguiente eres en un velero el lastre porque eres el más grande y el que más pesa y te ponen en la borda para que el velero esté compensado. Y al final dices, yo también quiero hacer lo otro. Dice, ya, pero es que eres la persona adecuada para ser el lastre. Hoy te toca ser el lastre, ¿no? Y el aceptar, el jugar otro tipo de roles cuando la situación lo requiere, también es algo que oye, te da un poquito a veces de humildad y de comprender que también otros pueden hacer el trabajo que tú querrías hacer y puedes llegar, nunca mejor dicho, a buen puerto, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Y mientras tanto, las gaviotas de fondo, eso que no lo quite nadie. Se oye poco, ¿eh? Se ha oído antes, pero no se oye. No están, pero bueno, luego me llegan, ¿eh? No te creas tú, pero aparecen. Cuando empieza a atardecer, empiezan a acercarse para aquí. Bueno, pues Raúl, yo como te he explicado antes, este podcast va orientado a que me apetece compartir con gente a la que aprecio, a la que admiro, como eres tú en este caso, historias que yo llamo historias de frontload, que son esas historias del ámbito profesional que de alguna manera o te han cambiado o te han dejado huella, huella para bien, ¿no? Aunque podemos hablar... Es sorprendente porque muchas de las historias que me han compartido aquí son historias chungas de, ostras, tenía esta cosa que no sabía cómo resolverla, pero viéndolo con retrospectiva decía, no, cuánto aprendí, cuánto crecí. Así que no pongo límites a lo que sea para ti una historia de Frontlock. Cuando te digo estas cosas, ¿qué ejemplo o ejemplos te vienen a la cabeza? A ver, voy a despejar, empezando por los casos malos. Me considero optimista por naturaleza. Yo tengo un dicho que no es mío, obviamente. De hecho, no puedo identificar al autor, pero que es que el optimismo sin un plan es solo un deseo, ¿no? Entonces, es una cosa que me repito mucho. Es decir, tú puedes ser optimista, pero tienes que planificar cosas. Entonces, trato de ser optimista. Y te digo esto porque al final nuestro trabajo, quieras que no, es de gestión de riesgos y de gestión de problemas. Es decir,
Vivimos de solucionar problemas, incluso en el buen sentido. Es decir, es que hay palabras que en inglés suenan mejor que en español. O sea, tener un problema en inglés al final es tener una situación que tienes que resolver. Tú, cuando ibas al cole te daban un problema y era un ejercicio a resolver. No era un, oh Dios mío, se va a morir alguien. No, es un problema. Entonces, vivimos de solucionar problemas y de gestionar los riesgos que pueden hacer que esos problemas no se den. Entonces, cosas malas pasan diariamente, siempre en proyectos. Entonces, tampoco diría que me llevo especiales aprendizajes porque creo que hay problemas que se resuelven más fácilmente o más difícilmente. No me voy a esa parte negativa. Yo dentro de esa parte de optimismo que te decía, los puntos que más recuerdo son todas las cosas que... Joder, esto suena a consultora old school, ¿no? Pero todas esas cosas que pasaban a partir de las 7 de la tarde. Y a partir de las 7 de la tarde hablo de quién pide hoy las pizzas para hacer esto que tenemos que hacer, el tumbarte un rato en la moqueta a descansar porque son las 11 y pico y hay que hacer algo. Y ostras, me atrevería a decir que nadie, ni en la época en la que alguien me habría dado la directriz a mí o en la época en la que yo la he tenido que a lo mejor dar, nadie del grupo de personas que ha estado haciendo esto ha estado ahí por una imposición o obligación, sino ha estado por un compromiso mutuo porque estamos resolviendo algo juntos, ¿no? Una vez que entras a un proyecto, alguien te ha nominado a que vas a ese proyecto seguramente, ¿no? Pero llega un momento en el que adquieres un compromiso con tus iguales o con tu gente y ya no lo haces por cumplir las expectativas del cliente o no. Lo haces porque como equipo es un reto, es algo que quieres sacar adelante y a veces las cosas se tuercen. La informática a día de hoy, y todavía le queda, tratamos de ingenierizarla y yo dudo mucho de que vaya a convertirse en una ingeniería como otras lo pudieran ser, ¿no? Hasta que se pueda automatizar todo y a mediante, yo creo que hay una parte de orfebrería dentro de todo esto y en esa orfebrería tú cuando vas a pintar un cuadro, ¿no? Cuando hacen muchas actuaciones de estas de arreglar cuadros antiguos y empiezan a limpiar y dicen, oye, hemos visto debajo de esa capa que había otra capa y que había otra capa y que había otra capa. Alguien pintó un cuadro y no pensó que iba a hacerlo la primera. Hizo 8 versiones, una encima de otra y dijo, ¿cuánto me costaría hacer un cuadro? Pues igual lo pinto en un mes. Ya, pero es que has pintado 8 cuadros, tal cosa, 8 meses. La gente es optimista por naturaleza y dice, lo voy a hacer a la primera y a lo mejor va a la octava. Entonces, cuando no es un trabajo solitario, sino que es un trabajo de equipo, y más cuando es un equipo físicamente unido, y esto el tema de las pantallas, si quieres, hablamos después, hace que haya un apego para decir, esto lo sacamos entre todos, ¿no? Y esas cosas son más humanas, más laxas y más emocionales a partir de cierta hora, ¿no? Cuando al otro lado del pasillo están las luces apagadas y dices, solo quedamos nosotros, y dices, aquí estamos, pues vamos a hacer esto. Dice, ¿me quiero ir pronto a casa? Sí, pero vamos a perder 1 hora y media en pedir pizza, cenar la pizza, coger energía, aunque luego nos quedemos solo 1 hora y media más. Pero dice, es absurdo, ¿no? Si en el fondo me quiero ir, pero me quiero quedar porque quiero estar con mi gente. Y de esos tengo muchos casos de esos. Pero hay alguno que digas, ostras, es que me acuerdo especialmente de Sí. aquel día, aquella noche. Hay, pues mira, dos. Uno que fue el primer proyecto serio que tuvimos en la empresa en la que trabajamos juntos. ¿Lo has dicho alguna vez? Lo digo pues estoy no diciendo cosas. En esta empresa en la que trabajamos juntos. Pueden entrar a LinkedIn y seguirme y así, sígueme. El primer proyecto difícil que tuvimos allí fue un proyecto de... Ostras, te cogía muy joven. No estábamos tú y yo juntos, estamos en la misma empresa, pero no es el que te imaginas. Y me cogió bastante joven y hubo una época que fueron todos los fines de semana. Todos los fines de semana, insisto, absolutamente nadie nos dijo tenéis que venir a hacer no sé qué. Pero nos juntamos 4 o 5 personas que estábamos todos en la misma edad, sin apenas compromisos, digamos, serios, ni dependencia, ni casuísticas familiares que nos complicaran nada. Y allá que íbamos porque nuestro momento de ocio era el viernes por la tarde, el sábado, el domingo, allí haciendo cosas. Y me acuerdo de una en concreto que llegué, iba para allá, iba con la moto
ya no la tengo, tenía moto en aquel momento, y tuve no un accidente, pero sí un pequeño roce con un coche. O sea, en un semáforo un coche quiso salir cuando estaba yo parado y me dio, y yo llevaba la mochila, perdón, la chaqueta de la moto, le di con el codo, con el protector del codo al cristal, y de hecho le rompí la ventanilla. Yo no me hice daño, pero le rompí la ventanilla. Y, pero esto que has hecho, tal, no sé qué. Me fui para allá, y cuando llego allí a esa noche que íbamos a hacer cosas, me dicen, es que tienes sangre en el brazo. De hecho, tengo una cicatriz por aquí. Claro, yo soy muy alto, aquí no se ve. Yo siempre digo que me tengo que poner la escala de presidiario para que vean la altura real del asunto. Entonces, y la chaqueta, al girar el codo, me quedaba un poquito corta, y parte del cristal me había hecho aquí. Ostras, pues me acuerdo de aquella vez con la sangre aquí, que yo no me había dado cuenta que tenía, con los compañeros diciendo, ¿qué hacemos? Pero esto ya está secado, ¿no? O sea, pues trabajamos y luego me lleváis al hospital, o voy al hospital, o voy al médico, no hace falta tal. Y recuerdo porque era, qué tontería, ¿no? En aquel momento, como que hay que trabajar, ¿no? Y por otro lado decíamos, hay que trabajar, hay que ir al médico. Sí, hay que ir al médico, pero hay que trabajar, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Y éramos como un equipo autogestionado de gente bastante junior, sin saber qué teníamos que hacer, y poniendo encima de la mesa saquemos nuestro trabajo encima de lo personal. Algo ves y dices, obviamente había que ir al médico, ¿no? Pero como era tan absurdo y que se tomó una decisión tan absurda, porque nos quedamos a trabajar, y luego ya me fui al médico, siempre lo recuerdo como, ¿por qué hacíamos eso, no? Y cuando digo por qué hacíamos eso, me viene, pues porque queríamos, pues porque lo pasábamos bien, porque era nuestra diversión, sinceramente. Es que lo pasábamos muy bien. Entonces, pues de esa me acuerdo mucho. Y de una no tan reciente, pues fue un proyecto, era una oportunidad que estábamos trabajando muy graciosa, en la que teníamos que presentar una oferta a un cliente de una administración pública, y nos pasó una historia que fue un viernes por la tarde muy gracioso, fuera de horario laboral otra vez, en la que teníamos que presentar una oferta, y la plataforma que había para presentar la oferta, para subir documentos, era nueva y fallaba bastante, no estaba bien rodada. Y me acuerdo que, claro, habíamos hecho un trabajo de semanas súper exhaustivo, ya tenemos los documentos, todo lo que hay que subir, presentar una propuesta de proyecto a una administración pública es muy complejo, y lo teníamos todo preparado, y empezamos a subir documentos, y me acuerdo que la plataforma solo decía, error, aspa roja, error. No había nada de información de qué, del log, de tal. Llamas al servicio técnico, no hay nadie en el servicio técnico porque es fuera de horario laboral, y claro, nos dedicamos pues oye, ya que son 40 ficheros, ¿será por el tamaño? No lo sé, ahí intentando calcular. Pues sube 39 ficheros, sube 38, sube no sé qué. Total, al final de 40 ficheros, imagínate, subimos 20. Es decir, subimos la mitad de todo el trabajo que habíamos hecho. Y entró, hay un plazo para enviarlo, y entró, y dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos con la otra mitad? Y avisamos al cliente, oye, que no he podido subir la otra mitad porque ha fallado, ¿no? ¿Cómo te la hago llegar? Y me dicen, no puedes. Claro, se hace el proceso de evaluar ofertas, y del puntaje que podíamos tener, ¿qué pasó? Que nos dieron la mitad del puntaje. Y dijimos, claro, más no la mitad, es que la otra mitad la tengo aquí. Dime cómo te doy esto, ¿no? Y inicialmente perdimos aquella oportunidad, la ganó otra empresa. Y luego yo digo que esto fue el karma, y por eso me acuerdo mucho de esta oportunidad, porque primero fue lo absurdo de la risa, los nervios de ¿esto quién lo ha hecho? No sé quién, seguro que está mal, no lo subas, y esto, pues, este documento sobra, y esto es basura, esto quién lo pide, esto es relleno. Empezamos a quitar, y eso fue muy divertido. Pero claro, cuando perdimos fue una decepción, pero luego de repente, casi 4 semanas después, recibo una llamada de decir, ¿tenéis preparado aquello que habéis hecho? Digo, sí. Dicen, vale, es que te lo vamos a pedir. Digo, ¿pero cómo lo vas a pedir? Pero si he quedado el último en la puntuación porque me faltaba la mitad de los documentos que tú podías evaluar. Dice, ya, es que el que ganó no se enteró de que había ganado, le llegó al siguiente en la cadena de la segunda mejor oferta, ese presentó mal los documentos, le llegó a otro, que no recuerdo qué pasó, entonces os ha vuelto a llegar a vosotros, que sois los últimos, así que presentádmelo todo, que ganáis el proyecto. Yo dije, Dios, esto es el karma, ¿no? Porque si hubiera entrado todo al principio habríamos ganado.
Y me acuerdo pues las risas y abrazos de cuando hicimos esto y recordar aquel momento de empezar a borrar fichas, a suprimir esto, comprímelo el PDF, y dice, no se lee, o sea, lo comprimimos tanto que no se leía, y dice, tú súbelo y que ya nos lo pedirán. Obviamente no se leía y no nos podían evaluar. Pues otra cosa que ocurrió y éramos pues nosotros mismos, aquí no había el responsable diciendo ¿cómo habéis hecho mal una oferta? Nadie nunca nos dijo nada, contamos la historia, todo el mundo se reía y al final pues mira, cosas que ocurren fuera de tiempo, decisiones de amigos trabajando juntos y pasan cosas. Entonces para mí es todo lo que recuerdo en ese sentido ha sido equipos de amigos trabajando juntos y remando juntos porque creíamos que era lo que había que hacer, no por imposición, sino por un deseo de divertirse. Y nos divertíamos y nos divertimos haciendo ese tipo de cosas. También te puedo contar cosas malas de las que he aprendido cosas, que las hay muchas, pero Bueno, no, eso las recuerdo menos, honestamente. Habrá muchísimas ofertas que has presentado que no te acuerdes de prácticamente nada o de que tengas que esforzarte mucho para recordarlas. Y estas que se salen de la norma, que podrías estar jodido o jodida, pero realmente te lo tomas a broma, son las que recuerdo. Me ha gustado porque has usado la frase equipos de amigos remando juntos por enganchar la parte del mar. Y la verdad es que en mi cabeza también, aunque entiendo que estabais solos en la oficina y es un gran espacio, en mi cabeza me lo estoy imaginando como lo que has dicho antes, ¿no? Un microespacio, un microgrupo peleando para sacar algo que si no os juntáis y os ponéis a trabajar y a remar juntos, no sale. No sale. De hecho, es muy literal lo que tú dices. Imagínate todo a oscuras y un foco iluminando a un grupito pequeño. Estaba todo a oscuras menos la sala en la que estábamos todos juntos haciendo cosas, ¿no? Solo te faltaba el olor a mar y las gaviotas haciendo... Sí, verdad. Lo que pasa es que teníamos las ventanas esas antisuicidio que tienen las empresas de trabajo en las consultoras y no podíamos oler a nada. Pero bueno. Complicado. ¿Y cuál ha sido la última vez que te has divertido? Ya que decías un grupo de amigos divirtiéndose. Pues mira, tengo, no sé si es la última, pero es la primera que me acaba de llegar de las más recientes. Entonces la saco a palestra. Tengo un compañero ahora que o sea, es que es ultra inquieto, no para. O sea, a veces hay que decirle, relájate, que tienes más ideas de lo que tu tiempo y tu vida es capaz de dar, pero no para. Y vamos, admiro eso enormemente. Y se le ocurrió montar una serie de eventos que hacemos, que originalmente no parece muy novedoso, ¿no? Como nombre, pero bueno, era el Pizza y Código. Pizza y Código es un... ¿cómo hacemos? Y tenía una justificación, ¿cómo hacemos algo divulgativo, técnico y formativo que junte a la gente, sobre todo por todo el tema de la remotización que tenemos ahora, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a hacer lo más divertido que se nos ocurre. Lo más divertido es, cada día metíamos una absurdez por encima del plan. Entonces, Pizza y Código fue algo que se acabó convirtiendo en pues casi un avatar de una piña. Pues la pizza de la piña, empezamos a jugar con eso. Entonces, la piña que cobró casi vida, la piña que hizo un reto. Entonces, era un día en el que había que ir disfrazados de hawaianos para hacer unos concursos como de tecnología, en la que íbamos a formar, creo que en concreto era de realidad aumentada, realidad mixta, en la que pues gente de la compañía que sabían de esto, de la compañía no hablamos de el experto, sino gente cualquiera que dice, oye, yo he hecho esto en mi vida, se lo cuento a los demás, dijimos, pues jolín, a ver a quién le interesa, pues le interesa a muchísima gente, o sea, digamos que formación entre iguales. Se lo curraron muchísimo a nivel de hacer retos y jueguecitos y tal, y claro, el tema era pues, te formo en tema de realidad aumentada, te pongo un tiempo para que hagas un reto.
luego te hago otro tiempo para que hagas con la IA una presentación que defenda tu business plan de lo que acabas de implementar con lo que te he enseñado. Luego una parte de exposición en público de lo que acabas de hacer. Y todo esto disfrazado de hawaianos, todos. Disfrazados de hawaianos, o sea, alguien se pondrá algún collarcito. ¿No? O sea, hay cosas extremas, la verdad que fue muy gracioso. Entre eso y que llegue una torre de la pizza, de 60 pizzas familiares, es ponerlas ahí. Nos fuimos al Macro a comprar de todo tamaño familiar, los pusimos ahí. Y de hecho hasta con la IA había que crear una canción que contaba lo que tu producto, lo que habías hecho. O sea, era todo ultra bizarro. Y la gente dijo, acabo de aprender a usar la IA para temas lúdicos, para hacer la IA para temas de presentaciones y tal. Acabo de aprender temas de realidad aumentada, realidad mixta. Acabo de conocer a gente a la que no conocía. Me he zampado un montón de pizzas. Y luego había también el ganador que incluía el tema del mejor vestuario y los premios eran también bastante... Había un señor potato disfrazado de piña y una piña y... Bueno, había de todo, piña y tomate y una base de pizza para hacerte una pizza de piña. Y el montar eso, escuchar a la motivación de la gente diciendo, vamos a hacerlo. ¿Y qué más podemos hacer para hacer esto más absurdo y más divertido? O sea, fue tan divertido el montarlo. Cada vez que vimos una nueva versión de la presentación que íbamos a contar a la gente, te reías imaginándote a la gente reírse de cómo iba a ser. Luego lo veías en práctica y la gente descojonándose de todo lo que se estaba haciendo. Hay vídeos de aquello que grabamos y hicimos un pequeño resumen de cómo fue. Ostras, es que ni una cara triste. Y al final fue ¿qué te cuesta? Pues dijimos, pues, ¿esto qué son? 3 horas laborables y un mediodía que te bloqueas a la hora de comer para comer de gratis en la oficina. Esas 5 horas no tuvieron precio. O sea, fue una risa. Y yo creo que esa de las más recientes que tengo de decir, ostras, qué divertido es esto, ¿no? Cuando sacas a gente creativa, le das libertad a hacer locuras. Y juntas a la gente con la gente, jolín, de aquello todavía la gente, claro, ahora se ha montado de tal manera que todos los años estamos obligados a hacer algo parecido y superarlo, ¿no? Pero que todos sean cosas así, claro. Súper bien. Tú que estás en un puesto directivo, en este caso de la agencia Levante de Sopra, ¿por qué esto es rentable? Porque me viene a la cabeza... Yo que he estudiado y hago formaciones de Management 3.0, aquí se habla de Management 1.0 es el ordeno y mando. El Management 2.0 es el que hace cosas diferentes en la oficina porque ha visto que Google lo hace y yo quiero ser como Google. Y está el 3.0 que está muy centrado en las personas y que cree en esa forma diferente de hacer las cosas. Y te pregunto, ¿por qué esto realmente es una acción rentable para la empresa, hacer este tipo de cosas? Pues yo creo que es un tema de cultura. Mira, yo lo que digo es que, y perdone que luego el tema del teletrabajo y demás, yo entiendo que en este gremio hay mucho espacio para un teletrabajo puntualmente productivo y entiendo que haya gente que se considere muchísimo más productiva en mi espacio, en mi entorno y lo digo claramente, en mi cueva. Yo también uso un caso de decir, bueno, digo, también puede ser un ermitaño, irte a vivir a la montaña en una casa de piedras y sobrevivir hasta los 90 años. Es decir, es que puede ocurrir. Yo creo que es una diferencia importante de sobrevivir y vivir, ¿no? Y para mí vivir son más cosas. Digo esto porque en este modelo en el que la gente considera esto, yo digo, sí, mira, cuando llegó la pandemia y todos nos fuimos a casa y luego hemos ido volviendo a un modelo a veces más híbrido, o nosotros tenemos ahora un modelo híbrido, más remoto que en casa, la gente piensa desde el punto de vista de, bueno, yo sigo siendo productivo y dices, vale, si la compañía fueran exactamente las mismas personas que eran en el momento que te fuiste a casa, yo soy consciente que pese al miedo que teníamos en la pandemia de qué está pasando, gente que ya sabe trabajar con gente, se pasan a otro escenario en remoto y hay automatismos que siguen funcionando, porque ya sabes cómo es uno, ya sabes cómo es otro, ya sabes cómo funciona la dinámica de equipo, tal, digo. Pero ¿qué pasa? Si dentro de 6 meses
la mitad de tu equipo es nuevo. Si sales de ese proyecto y te vas a otro y empiezas a trabajar con gente a la que no conocías, esos automatismos no existen. Se incorpora a esa gente que es su primer trabajo y no sabe ni siquiera el oficio. Hay veces que te oyes a alguien porque te está poniendo ojos de gatito triste, como en The Rec, de decir, necesita mi ayuda, y se lo he percibido. Y eso no se ve en ciertos casos. Entonces, juntas todo eso con, yo creo que programo más líneas de código desde casa y dices, mira, es que me da igual tu productividad individual. Seguramente eres un genio, pero yo quiero que otras personas puedan tener acceso a ti y que tú puedas tener acceso a otra persona, porque creo que eso enriquece. Y si no, al final estamos todos en nuestra casa y nos convertimos en pagadores como empresa. Soy el pagador y la nómina te podría llegar de Soprasteria o te podría llegar de una ETT o de lo que fuera. Total, te están pagando, tú haces algo. Y no es una cuestión de que nadie dude del tiempo que dedica nadie. Y como decía antes, creo que somos por sector excesivamente comprometidos. Yo creo que de manera natural trabajamos más de lo que se nos exige que trabaje. O sea, no hace falta a nadie decirle da un poco mal de ti. O sea, eso me parece aberrante porque yo creo que de manera natural a la gente hay que decirle respira. Y no des tanto, no va tanto por control de horario, no, va por el ayuda, ¿no? O esa persona que a día de hoy es el junior que acaba de entrar y que no conoce trabajar el oficio y no sabe cómo funcionan ciertas cosas, necesita de tu ayuda. Y a lo mejor dentro de 15 años será el que te ayude a ti, o será él tu contacto en otra empresa, o será tu cliente, o será tu amigo, o será tu pareja, o será lo que sea. Quiero decir, nos estamos perdiendo eso. Entonces, es una cuestión excesivamente cultural. Creo que los equipos, para que puedan funcionar en entornos parcialmente remotizados, deben de tener una parte de contacto humano que les haga entender cómo es la persona que está más allá de una daily de 10 minutos o una publicación en un muro del Teams preguntando, ¿alguien sabe cómo resolver esto? La gente es mucho más que eso. Y creo que al día siguiente te preocupas más o atiendes más o estás más encima de alguien cuando has creado un vínculo humano. Entonces, ¿es esa inversión a nivel de compañía útil? ¿Cómo te diré? Quiero decir, es que una persona se sienta desamparada y diga, pues para que me paguen estos y nadie me haga ni caso, pues me voy a este otro sitio que me están pagando más, porque ¿qué más me da esta empresa? Si no conoces la cultura de la empresa y lo que te puede aportar la empresa, pues no estás disfrutando la empresa. Pero para disfrutar la empresa no es que Raúl Juanes y la intranet de Soprasteria te dice, disfrútala. Disfrutas porque la cultura baja, la cultura se mueve, la cultura son todos los que llevan 25 años en la empresa y tienen muchas cosas y vivencias y ayudas que darte. Y si no haces que eso ocurra, pues la gente se acaba desconectando, ¿no? Entonces, es una inversión por todo, por la productividad, por la motivación, por el enganche humano, por la transmisión de culturas y valores, por cuestiones que yo soy firme creyente de que un entorno parcial en remoto es más que beneficioso y ventajoso por todo. Lo decía antes, hay ciertas cuestiones de conciliación y humanas, etcétera, que funcionan. No hace falta controlar a la gente, en mi opinión, por cómo creo que somos a nivel general. Pero llevarlo al extremo, pierdes humanidad, pierdes estos casos que te decía que yo recuerdo, no habrían ocurrido. No habrían ocurrido jamás. Y esta gente es, todos ellos, salvo alguno que a lo mejor has perdido la pista de manera natural, son amigos míos. Es que son amigos míos. Y yo no sé cómo sería mi día a día si esa gente no fuera mi amigo. Si no, antes de entrar aquí no hubiera estado whatsappeando con ellos. ¿Sabéis que voy a hacer un vídeo con Enrique ahora? Es que son mis amigos. Y no lo eran antes, nacieron de aquí. Yeah. De hecho, a mí me gusta mucho usar no la palabra organización ni empresa, sino usar la palabra compañía por lo que implica, ¿no? Estoy en compañía de más gente, es un grupo de gente que se hace compañía y me gusta acordarme de eso. Es que, mira, nosotros a la gente es verdad que viene nuestra compañía de origen francés, entonces hay palabras que se traducen y se traducen a lo mejor no correctamente, ¿no? Pero hay una que bien trasladada me parece que traslada algo parecido, que
que es el tema de a la gente como concepto de nuestra compañía se le llaman colaboradores. Y yo lo digo, vale, un colaborador puede ser un colaborador que colabora con la compañía porque la compañía no considera que sea mi empleado o eres mi pertenencia, sino que colaboras conmigo porque tenemos una misión común. Pero yo al final lo digo y en paralelo es que colaboras con la persona de al lado también. Quiere decir, y esa colaboración va más allá de hacer un merge request y aprobar el código que hemos hecho. Esa colaboración, como personas de una compañía, yo digo que somos como una microsociedad. Es decir, cuando coge cierto tamaño es una sociedad y la sociedad tiene cuestiones de humanidad. Oye, si tú a tus vecinos cada vez que los veas les quieres girar la cara y el día que te haga falta algo, igual te vas a arrepentir, ¿no? Pues ese punto de humanismo, tratar de ponerlo a la palestra. Oye, y sé que cuesta y sé que hay gente que no lo quiere, que hay gente que quiere todo lo contrario. Bueno. No es mi modelo, no es mi modelo, sinceramente, y al final tú te rodeas de gente que entiendes que cree en tu modelo porque le ves en sus ojos que dices, nos entendemos, ¿no? Entonces, yo creo que está funcionando. Y este tipo de cosas las hacemos hasta el infinito. Yo a veces digo de broma que somos, casi me dedico a ser un organizador de eventos culturales, ¿no? Y dices, yo no sé qué estoy haciendo. A veces hago más temas jurídicos y de dinamizador que otras cosas, pero las hago muy a gusto porque soy bastante payaso y tonto y me divierto haciéndolo. Pero luego porque ves a la gente contenta, pero yo salgo relleno de energía positiva de este tipo de cuestiones. Sirve a la gente, pero a mí me sirve. Yo salgo eufórico de cosas como estas. Qué bueno. Raúl, para ir terminando, tengo una pregunta que te ha dejado la persona de antes sin saber quién eras, ¿no? Y a quién iban. Uy, qué emoción. Y te dice, cuéntanos alguna situación de tu vida en la que tomaste una decisión que te llevó a una situación en la que no tenías el control. ¿Disfrutaste de esa incertidumbre? ¿Habrías hecho algo diferente? Una situación de mi vida en general. Sí. Tú decides ya si es del ámbito profesional o el ámbito personal. Algo que tomaste una decisión y no sabías lo que iba a pasar, había muchísima incertidumbre. ¿Y qué pasó? Mira, es que dice la palabra incertidumbre y me viene el trabajo. Yo creo que no soy muy arriesgado en el punto personal, ¿eh? Entonces tampoco me salen muchas historias en ese sentido, ¿no? Pero en el profesional sí. Es decir, al final, antes he dicho que somos un sector que se dedica al riesgo y a los problemas y a vivir la incertidumbre. Es decir, y desde el plano más de dirección comercial, tomas decisiones y dices, por favor, que eso salga bien. O sea, hubo un momento que dije, estamos a 3 meses de un abismo, tomé una decisión ese pasado y en estos 3 meses no sé qué va a pasar. O tenemos mucha suerte o esto es un desastre mayúsculo. Y es que cuando me incorporé a Soprasteria, una de las cosas que más me llenaron de cuando me hicieron una entrevista, me buscaron para ver si me interesaba el puesto, era ven a transmitir ilusión. Es decir, la gente está un poquito de capa caída en este último periodo. Necesitamos a alguien que haga lo que se espera que haga un director territorial, pero necesitamos a alguien que venga a transmitir ilusión y ganas por hacer otro tipo de cosas. Y lleva mucho en el formato, esto me recuerda a la crisis financiera de 2008, digo, hay políticas restrictivas y expansivas, ¿no? Entonces, cuando llegas dices, bueno, a ver, tú tienes una situación, tienes una cuenta de explotación, tienes una compañía que gestionar, ¿y qué haces? Dices, bueno, pues lo más cauteloso, desde mi punto de vista, habría sido dejar que esto funcione, a ver a quién hace qué, tal, y durante cierto tiempo estuve así porque digo, tengo que conocer a la gente, y encima era en pandemia, tengo que conocerlos, es que estuve 6 meses sin verles la cara, quiero decir, era todo pantallas y fue muy duro. Pero no tomabas muchas decisiones de riesgo, y al final dices, bueno, ya he conocido el asunto, ya sé cómo está, le coges el liderazgo de la gestión y dices, ¿y ahora qué hago? Y al final lo que sí que veía, digo, entre la gente que hay,
el potencial que hay, el mercado que hay, esto da para mucho más. O sea, que decir, esto da para crecer y no es un tema de ambición desmedida, que es si la gente quiere carrera, tendrá que haber espacio para que cada uno tenga su hueco en esa carrera y para que haya carrera, alguien quiere hacer algo nuevo, pues habrá que haber espacio nuevo, ¿no? Hay que crecer. Es un modelo natural en el que si quieres dar oportunidades a la gente tienes que crecer y fue tírale. Y en ese momento básicamente fue vamos a invertir. Vamos a invertir vamos a contratar a tal persona, vamos a invertir en esto y dije, vale, me acabo de hipotecar. Eso como cuando tienes una hipoteca y no hay un banco que te diga no te doy la hipoteca. No, aquí nadie me decía nada, me meto una hipoteca y no tengo cómo pagarla. O sea, tengo 9 meses por delante para que ocurran cosas positivas con decisiones que hemos tomado y o morimos de éxito o nos hundimos, ¿no? Y tuve momentos muy duros de decir, ¿por qué no te estuviste quietecito? Porque yo creo que tuve algún pequeño ataque, lo digo honestamente, de ansiedad cuando se acercaba a decir, ¿para qué has hecho nada? O sea, haberlo dejado estar. Y lo pasas mal, esa incertidumbre de decir, he jugado a la ruleta rusa y he puesto a todo al 40, no sé si es rojo o negro, a ver qué sale. Y sobre la bocina, pues nos llegaron buenas noticias que ahora dices, podría hacer un libro del post-mortem, ¿no? De decir, una decisión de éxito que tomé fue porque yo sabía que iba a pasar esto, lo otro, y por eso, gracias a ello, multiplicamos por 3 el tamaño de la territorial, tal. Sería irreal decir que todo estaba excesivamente planificado. Sí que había una sensación de, creo que podemos hacer otras cosas, creo que puede salir bien. No me di cuenta de lo mal que podía salir y salió bien al límite, pero hubo un momento de decir dónde me he metido, he puesto en riesgo cosas por intentar aspirar y ser expansivo, ¿no? Y decir, entonces, no sé qué lección puedo sacar de esto, porque al final te diría, si crees en algo, apuesta, ¿no? Eso es frase de servilleta de azucarillo de café, ¿no? Bueno, yo sí que creo que el apostar cuando estás bien rodeado y tienes las cosas analizadas, jolín, tiene sentido, porque si no es inamovilismo. Igual podía haber hecho un pelín más cauto, pero ya que nos echamos al ruedo, ya ver lo que pasa. Pero a vista tuve momentos malos, pero el resultado fue extraordinario. Entonces, si me quedo con el arriesga, porque siempre un poquito de arriesgar, si el contexto te acompaña, es positivo. Tampoco te pases, porque a lo mejor el resultado, el concepto de la victoria pírrica, ¿no? Si gano otra batalla, pierdo, ¿no? Como se decía, porque voy a otra batalla, puedo ganarla, pero me quedo tan endeudado y me quedo tan sin ejército que como venga alguien a buscarme después, estoy perdido. Entonces, ¿puedo ganar la siguiente batalla? Sí. ¿Me voy a quedar en una situación en la que lo he perdido todo? Sí. Pues animo a quien haya usado el término y no conozca la victoria pírrica que busque sobre esto, porque es una gran lección de vida y me la quedo porque estuve cerca de ser pírrico, pero funcionó bien al final. Arriesgar, pero con cautela. Bueno, ahí aplicaste lo que me has dicho al principio de tú quieres ser una persona optimista y estoy convencido de que no era solo un deseo, sino que tenías un plan detrás. Otra cosa es que el plan fuera más arriesgado o menos. Y los planes son probabilidades, pueden darse o no pueden darse, ¿no? Pero sí, es así. Creo que lo acabas de decir bien. El optimismo siempre es bueno, pero el optimismo a veces hace falta una contrapartida de alguien que te diga, cuidado que, pues rodéate de gente que no sea exactamente igual que tú, porque igual eso me habría hecho tomar decisiones un poco más sensatas. Bueno, pues yo me quedo con esa frase. Me he quedado con mirar la parte de pírrica y la historia que hay detrás, y también me quedo con la frase del optimismo sin un plan es solo un deseo. Y con eso te doy 1000 gracias, Raúl, por haber estado este ratito, por haberlo compartido, tus historias de Frontlock y tu parte más personal. Gracias, yo me lo he pasado bien y espero que sí, que tú también. Sin duda, muy divertido. Gracias.